Queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy, muy buenos días a todos ustedes. Deseo que la paz del Señor Jesucristo habite abundantemente en sus vidas y en sus corazones. Bienvenidos sean a su quinta clase de espiritualidad. Vamos a arrancar la tercera semana de esto. Estamos ya casi por llegar a la mitad de esta cursada. Estamos a otra mitad y estarían aprobando ya dos materias. Bueno. En el mejor de los casos estarían aprobando las dos materias y, como digo, ustedes estarían avanzando ya para que terminen su seminario. Falta menos, gente linda, falta menos, así es que ánimo, ninguno baje los brazos, todo es re lindo aprender, motivarse para aprender, esto es maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el aguante. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Quiero pedirle a Sabdi que ella pueda orar a Dios para presentar este tiempo de estudio ante el Señor. Por favor, Sabdi. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, porque podemos aprender más de ti, Padre, de tu palabra, de las palabras que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y a poder escuchar al hermano que nos va a traer la enseñanza y la clase hoy, Señor, para que tus palabras estén en nuestra vida, Señor, y las podamos aplicar y también las podamos llevar a otros en el momento dado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, la oportunidad que nos das de conocernos también. Sigue orando alrededor de la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Sabdi. Gracias, Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, hemos avanzado en dos unidades temáticas. En la primera de ellas, abordamos el marco teórico de lo que era la espiritualidad y hablábamos que lo más correcto es hablar de espiritualidades. Y veíamos cómo las espiritualidades nuestras tienden siempre a generar redes de transformación. Si nuestra espiritualidad no está transformando nuestro entorno, nuestra vida, nuestra relación con Dios e incluso con la naturaleza o con la creación de Dios, pues necesitamos volver a reflexionar qué es lo que nosotros pensamos o sentimos de nuestra búsqueda de Dios. En nuestra segunda unidad temática abordamos la propuesta, ¿verdad?, que planteábamos acerca de cómo dirigir o redirigir nuestra búsqueda de Dios a partir de esta propuesta de nuestra espiritualidad desde abajo, donde es cuando el corazón se quebranta, donde nosotros nos abrimos más a Dios, lo escuchamos más a Él, lo entendemos y somos más receptores de su gracia. Nos sentimos de una manera que dice el Señor, yo no puedo creer que aun siendo lo que soy, ¿verdad? Que aun habiendo hecho lo que hice, pues sigues estando conmigo, sigues amándome, sigues dándome tu gracia. Y aunque cada uno de nosotros paga las consecuencias de sus actos, porque es una ley de la vida, pues aún en ese pago de las consecuencias que nosotros tenemos, Dios está allí, ¿verdad? Dios no nos deja. Dios sigue incluso trabajando con nosotros para pagar las consecuencias de nuestros actos, pero su amor no cambia. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado mucho en mi construcción espiritual, que es, nada es eterno. Nada es eterno. Todo pasa. Lo único que es eterno es el amor de Dios. Esta frase a mí me ha motivado siempre a no bajar los brazos aun cuando la vida se vuelve complicada en todos los sentidos, principalmente el espiritual. Cuando vienen las dudas, la crisis, cuando viene esta prueba, ¿no? Donde Dios te pasa por el crisol de la prueba, de la aflicción. Bueno, pues aún así seguís confiando en Él, seguís esperando en Él, diciendo, bueno, todo va a pasar, todo pasa. Las situaciones buenas, malas, las consecuencias, todo pasa, pero lo que siempre, siempre va a permanecer de manera inconmovible es el amor de Dios. Dicho esto, entonces, abrimos una tercera unidad temática que tiene que ver con una propuesta también académica que se le considera o se le denomina en esta área de la vida como la teología de los padres del desierto. Y en aras en aras de honor, diríamos que llamaríamos la teología de los padres y de las madres del desierto.
Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de esta teología, tal vez no la hayan escuchado hablar, pero en lo particular me ha cautivado mucho el hecho de entender, de investigar, de descubrir cómo esta búsqueda de Dios ha afectado a todas las personas en todos los tiempos. Nosotros no somos los únicos, ni los exclusivos de querer buscar a Dios. Siempre ha existido hombres y mujeres dispuestos a buscar a Dios. Algunos de alguna manera, otros de otra. Vos y yo la estamos buscando de una manera diferente, ¿verdad? Por eso esta clase de espiritualidad trata de redireccionar si el camino que estamos tomando para buscar a Dios es el correcto o no. Pero para eso, volver a las fuentes antiguas, volver a cómo esto ha impactado la vida de muchas personas, pues realmente nos traen hermosas enseñanzas. Creo que pueden traer enseñanzas liberadoras. ¿Vieron cómo los aviones y los autobuses, cuando se apagan las luces, dentro se prenden unos foquitos que señalan las líneas de pasillo incluso para las sedes de emergencia? Bueno, estas enseñanzas que vamos a ver esta semana son como estos foquitos, ¿viste? Que de alguna manera pueden marcar el camino, ¿verdad? Pueden marcar el camino que te lleven a una experiencia más profunda, más placentera, más plena de Dios, ¿verdad? Descubriendo un diálogo maravilloso. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esto y voy a iniciar compartiéndoles un pequeño apotegma, ¿verdad? Pequeño apotegma que se le atribuye a los padres del desierto, que dice lo siguiente: los apotegmas eran como historias pequeñitas que se construyeron en el siglo tercero y en el siglo cuarto, cuando surge este movimiento de los padres del desierto, y entonces ellos formulan ciertas historias con un mensaje espiritual profundo, ¿verdad? Bueno, por eso se le llama apotegma, que son pequeñas historias o enseñanzas que denotan, ¿verdad?, una verdad espiritual. Solo que se le atribuye a estos personajes del desierto. Bueno, este apotegma, esta pequeña historia, dice lo siguiente. Vino una vez un famoso ermitaño a visitar al viejo abad Pimen, uno de los más renombrados padres del desierto en el siglo cuarto. Un monje se encargó de presentarle al abad diciendo: es un hombre extraordinario, estimado y querido en todo este contorno. Yo le hablé una vez de ti y ahora he venido personalmente a verte. El anciano le recibió muy amable. Se saludaron, se sentaron y el visitante inició la conversación disertando sobre la escritura, sobre temas espirituales y celestiales. El abad volvió bruscamente a otra parte la cabeza sin responder palabra. Cuando el anacoreta se percató de que el anciano no le hacía caso, se levantó y se fue decepcionado y triste. Luego dijo al monje que le había presentado: he hecho un largo viaje inútil. Vine a ver al ermitaño y ya ves, ni se ha dignado hablarme. Entonces volvió el monje intermediario al abad Pimen y le dijo: Padre, ese hombre extraordinario y con enorme prestigio en toda esta comarca ha venido única y expresamente para verte. ¿Por qué no le has querido hablar? Él respondió: ese hombre, ese hombre vive sobre las nubes y habla de las nubes. Yo, en cambio, vivo en la tierra y hablo las cosas de la tierra. Si hubiera hablado de las aspiraciones del alma, le hubiera respondido con mucho gusto. Pero si habla de cosas intelectuales, no le entiendo. El monje salió y dijo al ermitaño: al padre no le gusta discutir sobre la escritura, pero si alguien viene a hablar con él de las aspiraciones del alma, responde y habla gustosamente cuando sea necesario. El otro reflexionó
Volvió y comenzó preguntando, ¿qué tengo que hacer cuando siento que me empiezan a dominar las pasiones? Él escuchó con atención y dijo, ahora sí que empiezas bien. Abre la boca sobre estos temas y yo te llenaré de bienes. El huésped aprendió mucho en aquella conversación y dijo, sí, ciertamente es el camino. Y regresó a su tierra dando gracias a Dios por el honor de haber tenido una entrevista con un santo. Bien, esta pequeña historia que se forjó hace muchos, muchos años atrás, nos cuenta cómo el ser humano ha querido encarar las realidades de Dios. A través de una pequeña historia podemos darnos cuenta cómo es que muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Pretendemos buscar a Dios a través del conocimiento, a través del intelecto, a través de asistir a seminarios, de doctorados, de maestrías, a través de aprendernos la Biblia al derecho y al revés, y de citar versículos, a veces sin interpretarlos, pero citarlos a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. Muchos de nosotros hemos querido buscar a Dios a través de nuestras experiencias intelectuales, como le pasó a este hombre, ¿no? Que acercándose a este personaje del desierto, pues quiso impresionarlo y quiso saber qué podría significar esta palabra en griego, en hebreo, en arameo. ¿Qué podría significar este texto a la luz de los más grandes descubrimientos de la hermenéutica, de la exégesis bíblica? Pero evidentemente, ¿verdad? En aras de una correcta espiritualidad, la reacción del monje ante esta pretensión de querer encontrar a Dios fue de rechazo, ¿no? Por eso el intermediario se queda espantado y dice, pero ¿por qué no has querido escucharle? Es un hombre famosísimo, es el que te viene a ver a vos, no es cualquier persona. Pero el abad, no dejándose impresionar por los títulos que pudo haber tenido este personaje, dijo, es que yo no le entiendo. Él habla de las cosas del celestiales, habla de las cosas que a veces uno pretende pensar que allí está Dios. Dice, yo vivo aquí en la tierra, yo me muevo aquí, dice, y si él hubiera empezado a decir, bueno, ¿cómo es que vive nuestro interior? ¿Cómo se mueve el corazón? ¿Qué luchas tiene nuestra alma al momento de querer establecer una relación con Dios? Ese es el verdadero punto de partida de toda espiritualidad. Por eso esta historia nos cuenta que al final, ¿verdad? Este pequeño apotegma nos cuenta que al final el hombre famoso, intelectual, lo reflexionó, pensó e hizo la pregunta más importante que muchos de nosotros en camino de espiritualidad nos tenemos que plantear. ¿Qué tengo que hacer cuando me dominan mis pasiones? ¿Qué tengo que hacer cuando la tentación viene a mí? ¿Qué tengo que hacer cuando la indiferencia me azota? ¿Qué tengo que hacer cuando las dudas se ciernen sobre mi vida? ¿Qué tengo que hacer cuando hay un torbellino de cosas que se revuelven en mi interior que pretenden cuestionar a Dios y que en muchos casos terminamos enojándonos con Dios, alejándonos de Dios y no queriendo saber más de Dios? Eso, queridos hermanos, ¿verdad? Es el verdadero camino de la espiritualidad. Y no es que esté peleado yo con el intelecto, sino no tendríamos este seminario. Por supuesto que sí, pero por eso le enseñamos a todos nuestros alumnos que el conocimiento que van a adquirir no es para que conozcan a Dios. El conocimiento que van a adquirir es para desarrollar los dones que el Espíritu Santo ya les dio, pero la búsqueda de Dios viene de su propia experiencia. Por eso no hablamos de espiritualidad en singular, sino de espiritualidades en plural. Así que me parece cautivante cuando tuve la oportunidad de investigar sobre esta teología de los padres del desierto. Me parecieron luces maravillosas que a través de la experiencia de estos personajes nosotros podemos aprender. Bien, eh, este es básicamente la imagen que se tiene de estos hombres y mujeres que, como veremos, ¿verdad?, huyen al desierto en una búsqueda de Dios. Voy a hacer dos pequeñas precisiones, ¿verdad? Dos pequeñas precisiones. Lo primero es que
El inicio de esta teología de los padres del desierto, su concepción espiritual, nada tiene que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Nada tiene que ver, porque como todos sabemos, la Iglesia Católica Apostólica Romana parte del siglo cuarto, este, se hace la fusión del Imperio Romano con la iglesia que en ese momento, pues ya, no era la misma iglesia del siglo primero, ¿no? Ya había evolucionado demasiado y tenía muchos rostros, etcétera. Y a partir de ahí surge la teología católica apostólica romana, que es la que nosotros conocemos como católicos. Entonces, este dato nos permite a nosotros sacarnos de el prejuicio de que estaríamos abordando una teología romana, en lo absoluto. Vuelvo a repetir, que es la segunda observación que quiero hacer. Si bien es cierto, los católicos aprovecharon este movimiento creando el monasticismo, ¿verdad? Que no era otra cosa más que ahora que es lo que hoy nosotros conocemos como los conventos, ¿no? En donde están las monjas y donde están los monjes recluidos, ¿verdad? Separados y demás. Bueno, estos ya actualmente evidentemente están permeados por la teología católica romana, ¿verdad? Pero en sus inicios no había esta situación de catolicismo, ¿ok? Entonces, el abordaje que hacemos en esta clase solo se centra en los siglos 3, 4 y probablemente el 5, pero principalmente en el siglo tercero, pues cuando nace este movimiento de personajes, nada tiene que ver con la teología católico-romana, ¿verdad? Nosotros no abordamos aquí ya el movimiento monástico desde la perspectiva romana, ¿no? No somos ni agustinianos, ni franciscanos, bueno, todos estos movimientos, ¿no? Así que, para efectos de esta clase, solo para efectos de esta clase, nos vamos a centrar entonces en el inicio, ¿verdad? De este movimiento espiritual, que vuelvo a repetirles, nada tiene que ver con la teología católica romana. La Iglesia Católica incluso tardó muchos siglos en evolución, más allá del siglo cuarto, tardó muchos siglos en evolucionar su doctrina como hoy nosotros la conocemos, ¿no? Ya ustedes tendrán la clase de historia de la Iglesia y se van a dar cuenta de estas cosas. Bien, dicho esto, entonces sacándonos de cualquier prejuicio denominacional que podríamos tener, vamos al inicio, ¿verdad? Antes de terminar el siglo cuarto, ¿verdad? El siglo cuarto, estamos hablando del siglo primero. Los ermitaños, que así se empezaron a considerar en ese tiempo, empezaron a poblar grandes partes del desierto egipcio y del norte de Judea, que es Siria, y empezaron a ubicarse en esas zonas desérticas. Este movimiento, por eso se le llaman padres del desierto, porque huyen al desierto, porque se van al desierto, ¿verdad? Dejan las periferias urbanas y se colocan en el desierto. Escribieron poco, pero vivieron mucho, sobre todo con una intensidad y pasiones evangélicas, que creo, queridos hermanos, que deberíamos nosotros recuperar hoy. Hoy estamos tan tecnificados, tan modernizados, que nuestros cultos, ¿verdad? O suelen ser muy apáticos o pueden ser muy eufóricos, pero en cualquiera de los casos, cuando se cierran las puertas del templo, parece ser que nos bajan el switch de la lámpara y entramos en una oscuridad. Nos falta esta intensidad, nos falta esta pasión por Dios de una manera permanente. De estos padres y madres, es decir, hablar hombres y mujeres, nos quedan sus dichos, nos quedan sus historias que, como dije, se le conocen como apotegmas. Crearon, formularon estos pequeños apotegmas, que diríamos, hermanos, que más o menos son los proverbios que el pueblo judío acumuló durante muchos siglos, ¿verdad? Y que ahora los vemos concentrado en un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento llamado Proverbios, que son pequeños consejos que los sabios de Israel fueron formulando con base en la experiencia. Bueno,
Ahora nos encontramos en el siglo tercero, donde se empiezan a acuñar estas pequeñas historias que aunque no son palabra de Dios, no son palabra de Dios, ni nunca lo serán, sí nos dan consejos muy claros al respecto. La pregunta fundamental que se hace cuando nosotros abordamos a estos personajes que los llevaron al desierto, la pregunta es, ¿qué los condujo? ¿Qué los motivó a irse a vivir de esta manera el Evangelio? ¿Por qué estos hombres y mujeres eligen las partes desérticas para buscar a Dios? Quizá el recuerdo es muy probable porque eran personas muy estudiosas de la escritura, porque conocían las escrituras, ¿verdad? Haya sido el recuerdo de las primeras comunidades cristianas, tal y como nos plantea el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay dos historias que nos plantean la palabra de Dios en donde nos dice que la gente vendía todo, ¿verdad? Dejaba todo, vendía todo, lo ponía a los pies de los discípulos vendían aquello que traían las personas y lo que recuperaban de la plata la repartían entre los pobres. Y entonces hacían como una comunidad, ¿verdad? Las primeras comunidades cristianas establecieron el sentido de comunidad en donde comían juntos, oraban juntos, hacían la cena del Señor juntos, compartían la adoración juntos y entonces hacen ah, una comunidad, ¿verdad? Que los aparta del resto, que los hace ver diferentes. Así empezaron las primeras comunidades cristianas, según nos lo dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es probable que pensando en cómo hacer la diferencia ante lo que les rodeaba a estos personajes, es que toman la decisión de irse al desierto. También puede ser el hecho de que por aquellos años la fe había decaído, como lo vamos a ver, y muchas personas anhelaban revitalizarse. La iglesia pues ya se enfila a fusionarse con el imperio. La iglesia, los líderes de la iglesia ya se perfilan para buscar poder, para buscar autoridad, para desviarse del propósito, ¿no? Que ya después la Iglesia Católica Romana lo estableció después con mucho respeto, pero la historia lo dice, que la Iglesia Católica evidentemente dio muestras de la forma terrible en que usaron ese poder, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos, siglo tercero, la fe de la Iglesia, de los cristianos, empezaba a hacerse muy light, ¿verdad? Muy liviana, muy líquida. Y esto impactó la vida de estos personajes. Digo, che, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos así, no sé qué va a suceder de nosotros. Entonces, puede ser muy criticable la decisión de estos personajes y ustedes pueden estar de acuerdo o no con estos personajes, ¿verdad? Pero la decisión que ellos tomaron es que la vida solitaria en el desierto y las montañas en ese momento ofrecían una oportunidad de un seguimiento radical de Jesús. Ante situaciones complicadas, decisiones radicales. Hasta la fecha tiene que ser. Y me parece que hoy la iglesia tendría que reflexionar un poco en eso, ¿eh? Por eso traigo a la clase estas reflexiones. Porque parece ser que en ese momento dijeron estos personajes, si nos quedamos aquí, vamos a sucumbir finalmente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué hicieron? Separarse. ¿Qué hicieron? Irse a lugares más tranquilos, en el silencio, porque parece ser que para ellos, y permítanme decirlo, para mí también, el silencio es el mejor lugar para establecer una profunda espiritualidad, una espiritualidad radical para conocer al Señor. ¿Verdad? Radical. Y entonces, ¿cómo empieza todo esto? ¿De dónde surge este movimiento? Y bueno, esto se lo debemos a perdón, antes de eso, quiero citar a Dietrich Bonhoeffer, que nos da una idea, porque Bonhoeffer era un asiduo
lector de los padres del desierto, y usted ya sabe más o menos quién es Dietrich Bonhoeffer, que por cierto, ahora al final les digo la siguiente tarea que tienen que hacer. Bueno, Bonhoeffer es uno de los grandes, grandes teólogos alemanes que ha dado la iglesia protestante o la iglesia evangélica, ¿verdad? Y es una autoridad en muchos temas, principalmente de seguimiento radical. Y él hizo una observación acerca de la espiritualidad y liderazgo de estos personajes del desierto egipcio. Y él dijo, en este lugar, es decir, en el monaquismo, que después se le conoció como monaquismo o monasterios, dice, en la periferia de la iglesia, en la periferia, es decir, en los círculos de fuera, ¿verdad? No en los círculos de dentro. No donde se vivía el poder y la autoridad que tenían los líderes religiosos, sino en la periferia, hacia las afueras, que en este caso eran los personajes que vivieron fuera de la tentación del poder. Dice, se mantuvo la idea de que la gracia es cara, de que la gracia implica seguimiento. Queridos alumnos, este quizás es el gran descubrimiento que nosotros podemos hacer después del texto bíblico, evidentemente, de cómo hubo hombres y mujeres que entendieron el precio que significaba seguir a Jesús y entendieron que seguir a Jesús no tendría por qué ser barato, no tendría por qué no pagarse un precio. Si de verdad queríamos seguir a Jesús, dijeron estos personajes, tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarlo, no tiene que ser de dientes para afuera. Y entonces ellos aprendieron lo que significaba el seguimiento radical de Jesús. Me parece, queridos alumnos, que hoy en día estamos en una crisis profunda en nuestros círculos religiosos, donde parece ser que hoy la gracia no es cara. Hoy nuestros púlpitos han eliminado de sus predicaciones la santidad y la justicia de Dios. Y entonces nuestros sermones hoy se han convertido en hablar de la gracia, pero la gracia barata, la gracia que no te compromete, la gracia que te mantiene entretenido, la gracia que te mantiene sentado, tranquilo, escuchando cosas lindas y diciéndote, mira, vos no te preocupes, ¿verdad? Al final Dios siempre te va a perdonar. Y por supuesto que sí. Creo en un Dios que me va a perdonar, pero también creo en un Dios que es santo, que tres veces santo. En un Dios, ¿verdad? Que no podemos llegar como todo con pinche a palmearle la espalda, como diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Sino es un Dios que también merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro sometimiento, ¿verdad? Nuestro seguimiento a Él en gozosa obediencia. Y hoy parece ser que nuestros púlpitos y el mundo que nos rodea a través del Internet, todo es música, todo es humo, todo es parafernalia, todo es las emociones, despertar los sentimientos. Y por eso los predicadores nos esforzamos por hacer sermones que hagan llorar a las personas, que hagan que se quebranten las personas, pero que después no les damos el consejo necesario para que vivan vidas transformadas. Hoy nuestros jóvenes están viviendo sin la conciencia de decir lo que cuesta seguir a Jesús y reconocer que somos seguidores de Jesús en nuestras escuelas, en nuestros colegios, con nuestros profesores ateos, con nuestras profesoras gnósticas, con un movimiento, ¿verdad? En el mundo que es muy complicado, que cada día se están cerrando las oportunidades para experiencias espirituales genuinas, ¿no? Y hoy nos convertimos en robots. Hoy nos convertimos en esta vorágine que está teniendo el mundo, ¿verdad? De tener sus propios controles remotos, en donde podemos apretar una tecla y decir, hoy estoy contento, podemos apretar otro botón y hoy estoy triste, podemos apretar otro botón. Hoy, queridos hermanos, nos enfrentamos a que el seguimiento a Jesús no es tan difícil. Y permítanme decírselos, sí lo es. Y saben, ustedes lo van a notar acá en el mismo seminario. Al principio ustedes van a decir, oh, no, sí, está todo lindo, todo está tranquilo, pero va a llegar un momento en donde se van a recomplicar.
las materias, las tareas, los trabajos, las lecturas. Ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿verdad? Que prepararse para servir al Señor con excelencia es un costo. ¿Y qué va a suceder? Pues tal vez como muchos de nuestros hermanos que no juzgo bajo ninguna circunstancia, terminan diciendo, ¿sabes qué, Abraham? No puedo, es mucho para mí, es recansado, yo no tengo oportunidad. Así que, ¿qué es la decisión más fácil que tomamos? Y bueno, dejamos. Y dejamos. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia el costo que hay que pagar por Cristo, hermanos. No tomamos conciencia. A nosotros nos gusta que nos sirvan todo rápido y nos sirvan todo bien. No nos gusta comprometernos, por eso es que tenemos pocos predicadores, por eso cuando hay elección para ejercer cargos en la iglesia, nadie quiere, todos dicen que no, porque todos están metidos en sus negocios, en sus empresas, en sus proyectos personales, en sus proyectos familiares. Y vuelvo a repetir mil y un vez, no es que esté mal. El problema es que le damos el sentido a todo eso, no desde nuestra vivencia con Jesús, sino desde nuestras ambiciones, ¿verdad? Desde nuestros puntos de interés. La gracia es cara, hermano. Seguir a Cristo, de verdad que es caro. Solo que nosotros vivimos en sociedades acomodaticias. Tenemos casas lindas, aires acondicionados. Nos esforzamos para los proyectos de la iglesia en sus presupuestos. Están para comprar los mejores bancos, hacer más cómodo porque son muy duros. Hay que comprar aire acondicionado porque si no nos dormimos. Hay que comprar pantallas, hay que comprar un mejor audio, hay que pintar el templo, hay que hacer todo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que nos sintamos bien. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal. Está lindo tener nuestros templos hermosísimos, pero no tenemos ningún presupuesto para afuera, ¿verdad? No tenemos ningún presupuesto para pensar en los de afuera. Cuando pedimos un kilo de amor y llevamos mercadería para regalar a las personas, decimos, yo uso aceite natura, perdón por el comercial. Yo uso aceite natura, es un aceite caro, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Ah, pero como es para la despensa del kilo de amor, compro el cocinero, ¿verdad? El natura me sale, no sé, en 4,000, 5,000 pesos, pero como es para la despensa, bueno, compro el de 1,500, ¿verdad? Ya desde ahí estamos denotando que nuestro servicio al Señor no es tomando conciencia de que la gracia tiene su costo. Y no porque, ojo, no estoy hablando aquí de que nosotros tengamos que hacer cosas para merecer la salvación de Dios. Esa ya está, ya, olvídese de eso, no lo cuestione más. Somos salvos por gracia y esto es don de Dios para que nadie se gloríe. No lo dude más. Ahora, los que somos salvos en Cristo, tenemos que seguir a Cristo, ¿verdad? Pero el seguimiento es radical. El seguimiento debe ser radical. Creo, sin llegar a este punto de autoflagelarnos, creo que todos los días debemos tomar conciencia de qué nos costó este día seguir a Cristo. Si no nos costó nada este día seguir a Cristo, entonces olvides, hermanos y hermanas, estamos de día de campo en la vida, ¿verdad? Estamos de día de campo. Pero si hoy tomamos conciencia que lo que vivimos, algo hizo que hoy me diera cuenta lo que significa seguir a Cristo, vamos en ascenso. Y esto es lo que hicieron estos personajes del desierto. Entendieron esa situación. Ya lo voy a explicar ahora. Y entonces empieza con un personaje llamado Antonio, ¿verdad? Antonio. Después se le conoció en sus biografías como Antonio el Grande. ¿Qué hizo este hombre para empezar este movimiento radical de la búsqueda del Señor? Pues lo siguiente. Todo comenzó en el año 270. Fíjense, aquí la Iglesia Católica ni figuraba, ¿ok? Bueno, todo comienza en el siglo tercero, 270, con un joven llamado Antonio, y me llamó mucho la atención la edad que este personaje tenía. Aquí ya la foto ya lo vemos muy viejito, que es la única foto que encontré referida a él. Pero era un joven de 20 años, era de la edad de muchos de ustedes que están estudiando en el seminario, ¿no? Y resulta que este chico, un día,
mientras participaba en el culto, ¿verdad? Escuchó la voz del Señor que le repetía respecto al Evangelio de Marcos, capítulo 10 21 en esta historia del chico, del joven rico que va y que se acerca a Jesús y que le dice, Maestro, bueno, decime qué puedo hacer para tener la vida eterna. ¿Recuerdan esa historia, no es cierto? Entonces resulta que un día este chico va al culto y el predicador usa este texto para predicar que dice, vende, dice, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este es el costo de seguir a Jesús. Pocas veces predicamos en nuestras congregaciones esta historia, ¿verdad? Porque no sabemos cómo aplicarla. Porque no sabemos qué decir al respecto. Entonces, eh, tanto estaba este chico impregnado por sus bienes materiales que todos sabemos cómo termina la historia. Se fue entristecido porque no estaba dispuesto a pagar el alto precio que habría de seguir por Jesús. Pero Antonio, cuando escucha eso, le pega en el corazón. A veces anhelo, hermanos y hermanas, que en nuestras predicaciones haya un impacto en la vida de nuestros jóvenes, póngale ahí, en la vida de los jóvenes, que en vez de estar pensando ser buenos médicos, que me parece excelente, buenos profesionistas, que construyan empresas grandiosas que les den un montón de plata, que está bien, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, no estoy peleado con eso, pero que eso no sea su prioridad, sino decir, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y estaría bueno que nuestros jóvenes, cuando escuchen algo, les despierte situaciones radicales. Entonces, cuando Antonio escucha esto, ¿verdad? Resulta que este chico era una persona muy rica. Sus papás habían muerto, tenía una hermana, pero tenían mucha plata, mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando él escucha eso, dijo, esto es lo que yo esperaba. Y saben, toma el texto de manera literal. ¿Y qué es lo que hace Antonio? Le reparte la parte de la herencia que le toca a la hermana, que era muy buena plata, y él se queda con el resto, que también era un platal. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? Vendió todo, literalmente. Vendió todo y lo repartió entre los pobres. Y él se quedó sin nada. Para los hermanos que les gusta leer la Biblia de manera muy literal, ¿no? Y que solamente usan textos a su conveniencia, de manera muy literalista, pues este texto no lo tocan, ¿verdad? Porque hasta ahora no he conocido a un hermano o hermana que aplica el texto literalmente que haya vendido todo, que ha vendido sus empresas, sus autos, sus camiones, sus chacras, sus casas, ¿no? Hasta ahora no he escuchado de nadie. Avísenme si alguien se anima, entonces yo me anoto para que me regalen un auto. Pero fíjense cómo esta experiencia que tuvo este chico y que lo catapulta a decir, bueno, ya hice, ahora quiero seguir a Jesús. Se dice en sus biógrafos, hermanos, que eh, Antonio se va al desierto para ir a decir, bueno, yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero yo quiero seguir a Jesús. Y entonces dicen que la soledad a Antonio no lo volvió una persona ni huraña, ni taciturna, ni de ánimo cambiante, es decir, no se arrepintió, no después de haber dejado todas sus comodidades, de tener tanta plata, no dijo, híjole, ¿qué hice? La pucha, che, creo que tomé una decisión muy precipitada. Ay, no, yo voy a recuperar todo lo que regalé. No, dicen sus biógrafos que él, al estar plenamente convencido de que Cristo era su mejor y valioso tesoro, era una persona re alegre, re contenta, re plena, en fin, ¿no? Seguir a Cristo, aunque tuvo un costo para él, ganó un montón de cosas. Su biógrafo, que fue un personaje llamado Atanasio, que vive del 296 al 373, que fue obispo de Alejandría, habló de Antonio y dijo,
El estado de su alma era puro, pues no estaba ni encogido por la aflicción, ni disipado por la alegría, ni penetrado por la diversión o el desaliento. No se desconcertó cuando vio la multitud, ni se enorgulleció al ver tantos que lo recibían. Se tenía completamente bajo control como hombre guiado por la razón y con gran equilibrio de carácter. Es decir, no se subió al ladrillo y se mareó. Fue un hombre que pudo encontrar el sentido de su vida en una decisión radical. Se dice que al finalizar el siglo IV, abundaban personajes que como Antonio se sintieron motivados para buscar una manera diferente de vivir la fe. A estos ermitaños en los desiertos de Egipto y de Siria se les conoce como padres del desierto, ¿verdad? Estos personajes que influidos por la decisión de Antonio dicen, bueno, yo también quiero buscar al Señor y encontraron en el desierto, literalmente hablando, ¿verdad? El desierto se torna para ellos una alternativa de discipulado radical, de discipulado radical. Vuelvo a repetir, puede ser cuestionable y muchos de ustedes dirán, no, yo creo que no tendrían que haber tomado esa decisión. No sé, cómo puede ser muy criticable las decisiones que cada uno de nosotros toma, ¿no? Con tal de seguir a Jesús. Estas decisiones que uno dice, bueno, dejo todo, dejo mi casa, dejo mi país, dejo mi familia, dejo mis afectos, renuncio a mi trabajo, etcétera, porque quiero seguir a Cristo, puede ser muy criticable por muchas personas, pero son las decisiones que uno toma, ¿verdad? Para ir en búsqueda de aquello que sabes que puede ser un seguimiento radical, ¿no? El cristianismo en ese momento, hermanos, que eso fue lo que motivó a este movimiento a hacerse muy fuerte y muy influyente, el cristianismo ya en ese momento había sido declarado religión de Estado. Ya en el siglo IV, ¿verdad? Ya, bueno, no me voy a meter en la historia, pero para esa fecha, en el año 333, el emperador Constantino el Grande, junto con otro personaje llamado Licinio, habían decretado plena tolerancia por medio del edicto de Milán. A partir de ese momento, fíjense, ¿qué es lo que sucede? La fusión del poder imperial con la iglesia. Sucede que la iglesia entonces quedó ligada a los beneficios del poder imperial. Y junto al poder vino la ruina de la autenticidad de la fe. Los intereses políticos se unieron a los intereses eclesiásticos. Las persecuciones terminaron. Ya no hubo este morir por Cristo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la fe se instala en las poltronas del imperio y los cristianos terminan sucumbiendo ante la tentación de la popularidad. La iglesia venía durante mucho tiempo siendo perseguida, siendo rechazada. Los valores del reino nos colocan siempre en posiciones de riesgo, ¿no? Pero cuando se da este fenómeno de la fusión del poder con la iglesia, hermanos, hasta la fecha lo seguimos viendo. ¿No? En los círculos disque evangélicos, perdón, lo voy a decir con mucho respeto y entrecomillados, de estos movimientos disque evangélicos que quieren armar sus partidos políticos, principalmente aquí en nuestro país eh, vecino, Brasil, en donde los mayores actos de corrupción se han dado por los disque líderes evangélicos. Porque el poder es tentador, porque el poder, ¿verdad? Debilita tus convicciones, porque el poder, ¿no? Te crea ambiciones. Y eso fue lo que le sucedió a los líderes de la iglesia. Imagínense, de ser perseguidos a pasear en los palacios reales, de no tener nada, ahora de vivir en casas lujosas y demás. La fe se vino a menos, los requisitos para seguir al Señor se fueron decayendo. Ya no había ese de decir, prefiero morir por Cristo antes de negar a Cristo. Ya no, porque ahora como el imperio formaba parte de este movimiento cristiano, ¿verdad? Entonces ya no había que preocuparse por seguir a Cristo. Los siglos posteriores nos dan cuenta cómo la iglesia romana, de ser de iniciar con este movimiento de poder, termina siendo
la verduga, diríamos, ¿no? De infinidad de personas que murieron bajo su autoridad. Entonces, hoy vemos, hermanos, cómo este movimiento laico del cristianismo se está instalando en nuestras congregaciones. ¿No? Se está instalando en nuestras congregaciones. Hoy, si nosotros dijéramos, hermano, en vez de tener un culto de hora y media, lo vamos a tener de 2 horas, seguramente más de uno se levantaría. No, 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 pastor, no, tranquilo. Nosotros siempre ha sido de hora y media y lo vamos a respetar. O que de un culto de 2 horas, digamos, bueno, ahora vamos a hacer un culto de 2 horas y media. Les puedo asegurar que muchas personas se van a levantar y van a decir, no, yo no estoy de acuerdo que eso sea, ¿no? Predicamos un evangelio tan light, ¿verdad? Que hoy nos da flojera levantarnos a ir al culto a la mañana, porque hace frío, porque llueve, ¿no? Es muy típico aquí de la iglesia en Misiones, y lo digo como una autocrítica, siendo parte de. Aquí quieren ver que no vaya a la iglesia al culto el sábado a la mañana, deje que llueva una gota, ¿verdad? Con una gota que caiga, en la iglesia ya no va que siempre fue mi pleito con una congregación que pastoreé. Le dije, hermanos, yo no entiendo esto, porque me pasó un día, ¿viste? Yo recién llegué a la iglesia y ese día llovió ese sábado. No estaba tan fuerte la lluvia, no una lluvia linda, pero llovió desde la madrugada y amaneció lloviendo. Y entonces acerca el presbítero conmigo y me dice, Abraham, ¿querés ver que la iglesia no va a venir? ¿Pero cómo no va a venir? Le digo, claro que va a venir. No, vas a ver. Hermanos, iniciamos con menos de la mitad del templo, menos, mucho menos de la mitad. Y cuando empiezo a investigar, pues era costumbre y sigue siendo costumbre, ¿verdad? De que si llueve o hace frío y mejor nos quedamos en casa y mejor hoy con las transmisiones en Facebook, hermano, qué hermoso es ver el culto desde la camita, tomando mate, acostaditos, tapaditos. ¿Qué te va a preocupar por levantarte temprano, por encender el auto, por caminar o por tomar el colectivo y demás? Estamos en un peligro desde mi óptica, y lo digo como pastor, que no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Yo bendigo a Dios porque mami nos enseñó siempre que lloviera, hiciera frío, cayera nieve, el mundo temblara, nosotros íbamos sí o sí a la iglesia. Y recuerdo mucho que cuando éramos niños y llovía en la mañana. Mami nos vestía todo, porque eso sí, tenemos que ir limpitos a la iglesia, con la misma ropa, pero no éramos ricos, éramos una familia muy, muy, muy pobre, diríamos. Teníamos siempre la misma ropa de los sábados, pero eso sí, limpita, limpita, pero era la misma. Nos ponía, nos peinaba re bonito todo y nos ponía un bolso, de plástico, de esos bolsos grandes, de la basura. Nos hacía como un tipo gorrito, ¿viste? Y a darle y a caminarle. Y a veces nos llevaba a otros a un par de zapatos, íbamos con los viejitos y llegábamos a la iglesia y nos cambiaba con los zapatos del sábado, ¿verdad? Y íbamos a la iglesia. Jamás, hermanos, jamás me acuerdo que nosotros hayamos quedado en casa. Porque lloviera, porque hiciera frío, porque... Y más de uno como niño, ¿viste? Uno dice, ay, mami, no. Y mami decía, nada que no. Nosotros tenemos que ir a la iglesia. Bueno, gracias a eso entiendo que hoy llueva, truene, relampaguee, esté uno cansado, que esté uno fundido. Dices, hay que ir, ¿no? Yo le decía a la iglesia, iglesia, ¿qué sucedería si ustedes entre semana salen de sus chacras, salen de sus casas, porque llevan a los niños a la escuela, los levantan re temprano porque van al colegio? Y los mandan todos tapados, abrigados, porque no permiten que falten al colegio. Pero ¿y por qué permiten que falten a la iglesia? Porque nuestros compromisos con Cristo, nuestros estándares con Cristo, hermanos, han ido a la baja. Porque como tenemos un Dios que todo lo perdona, ¿verdad? Un Dios buena onda, que es recuate, recompinche, entonces, listo, no pasa nada. Ay, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe que hoy estoy recansado. Así que eso no va a suceder. Vean cómo lo que sucede en el siglo tercero al siglo XXI no hay mucha diferencia. Tienen otros nombres las situaciones que estamos viviendo. Pero hoy necesitamos buscar alternativas de discipulado radical, como lo hicieron estos personajes.
De allí entonces, hermanos, de esta experiencia de asfixiante que se tenía en ese momento, huyen al desierto, ¿verdad? De ahí la fuga al desierto y fue considerada como una alternativa válida para seguir a Jesús de una manera fiel y diferente, ¿verdad? De una manera fiel y diferente. Tal vez hoy, porque yo critiqué mucho el monasticismo actual de la Iglesia Católica Romana, porque hoy el monasticismo es decir, bueno, salgamos, huyamos de esto y vayamos a un lugar alejado y listo, que los demás se arreglen, ¿verdad? Que los demás se rasquen con sus uñas. Pero la verdad es que el movimiento con el que inicia este tema de los padres del desierto se le llama una huida con retorno, es decir, la mayoría de estos personajes, hombres y mujeres, huyen al desierto, se llenan de Dios, conocen y tienen una experiencia diferente de Dios y vuelven a las urbes para transmitir esa espiritualidad. ¿Ah? Entonces, no significa que nosotros como cristianos tengamos que estar encerrados en nuestros templos los sábados, porque somos sabatistas, que aprendamos ahí un montón de cosas de Dios y no tengamos que volver al mundo para impactar al mundo de Jesús. Que eso es algo sorprendente de estos personajes. Tomás Merton nos habla del testimonio de lo que eran los padres y madres del desierto. Dice, era contemplada por ellos como un naufragio y cada particular individuo tenía que nadar para salvar su vida, ¿no? Para ellos era una cuestión de vida o muerte, hermanos. La espiritualidad para estos personajes era de vida o muerte. Hoy para nosotros la espiritualidad no es de vida o muerte, hermano. No es tan apremiante, ¿verdad? Eran hombres que creían que dejarse ir a la deriva, aceptando pasivamente los principios y valores de lo que conocían como la sociedad era puro y simplemente un desastre. O sea, ellos decían, si nosotros seguimos en este barco, es un error. De hecho, el hecho de que el emperador fuese ahora cristiano, hablando de Constantino, y el mundo comenzase a considerar la cruz solo como un signo de poder temporal, no hizo más que florecer, fortalecer la resolución de ellos de que no era allí donde pertenecían. Porque ahora la cruz ya no era el signo de la muerte, sino ahora era de poder y poder político, ¿verdad? Y con todo este fenómeno que estaba suscitándose en el siglo tercero, cuarto y después lo que sucedió, se convierte básicamente en una idea de vida, ¿no? Y sí, un segundito, por favor. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo qué es lo que sucede en este tiempo? Que la cruz ya no invita a la entrega gozosa como el Señor, ¿no? Dicen los evangelios y a partir de ahora Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Para nosotros ya no es eso, ya este concepto de muerte ya no está en nuestro vocabulario, ¿verdad? Es más, nadie nos habla de muerte porque es como un tabú. Ya no está en nuestro vocabulario. Hoy es más fácil, mejor acomodarnos a como el mundo nos dice, a como la sociedad nos dice. Es más fácil hacernos, decimos hoy, de la vista gorda, ¿no? Pero evidentemente ellos decían, si seguimos en este camino, vamos a terminar mal y no queremos, que creo que es lo que hoy muchos de nosotros tendríamos que reflexionar. Necesitamos entender si el camino que está llevando la iglesia en la experiencia espiritual es la correcta. Porque hay iglesias, ¿no es cierto?, que se han vuelto tan cerradas, tan duras, tan sectarias, ¿no?, que nadie entra en sus círculos, que se han apropiado de la idea de Dios y de Jesús como si fuera de propiedad exclusiva el Señor, ¿no? Y entonces se han encerrado tanto
que dicen, parece que viven el monasticismo católico, porque dicen, no, nosotros somos únicos, somos diferentes y nadie entra a nuestro círculo a menos que cumpla los requisitos que nosotros queremos establecer. Hay círculos de iglesia que se han vuelto tan sectarios, tan legalistas, tan literalistas del texto bíblico, que pasan por encima del verdadero sentido del amor al prójimo, de la libertad espiritual. Pero también pasamos por iglesias, ¿verdad?, que se preocupan más por la apariencia, que se preocupan más por mantener el número de personas en su congregación, dándoles mensajes halagüeños, buena onda, donde todo está re lindo, ¿no? Y no hay profundidad espiritual. No hay profundidad espiritual. Por eso a mí la teología de los padres del desierto me han impactado tanto, ¿verdad?, que creo que hoy necesitamos reflexionar si el rumbo que está tomando nuestra iglesia, si el rumbo que está tomando mi espiritualidad es el rumbo de un seguimiento radical, de una verdadera compromiso, ¿verdad? Donde digamos, la gracia es cara. Así que, cerrando un poco de lo que le pasaba a Antonio, el gran iniciador de este movimiento, se dice que el emperador Constantino y sus hijos, Constante y Constancio, mantuvieron correspondencia con Antonio y que le escribían, fíjense, los líderes del poder le escribían a Antonio y lo trataban como si fuera un padre para ellos, esperando recibir de él respuesta. Sin embargo, fíjese, Antonio no sucumbe ante el poder. No le importa, ¿verdad?, quedar bien con el poder. Como hoy todo el mundo quiere quedar bien con el poder a costa de sus propias virtudes, a costa de sus propios valores. Dice que no le hizo mucho caso ni tampoco se entusiasmó con las cartas. Imagínese si hoy me escribieron una carta, Donald Trump o Milley o qué sé yo, un personaje y te dirigieron una carta especialmente a vos para que le dieras un consejo. Híjole, muchos estaríamos rechochos y no cabríamos en la puerta, pues decían, mira lo importante que soy. A Antonio le importaba poco quién le habría escrito y fíjense lo que termina diciéndole a sus seguidores, diríamos, a sus estudiantes, a sus discípulos, a sus monjes. Él les decía, me gusta mucho la respuesta de Antonio, dice, no penséis, no piensen que es una maravilla que un emperador nos escriba. Y aquí me encanta, ¿ve? Hasta dónde uno puede llegar a estos pensamientos. Dice, porque él también es un mero hombre. Maravillaos, decía Antonio, más bien de que Dios nos haya dado su ley y nos haya hablado por medio de su propio Hijo. Claro, hermanos. ¿Notan la diferencia? Antonio no sucumbió ante el canto del poder, sino ante la verdadera grandeza. Aquel que merece una verdadera adoración, un verdadero sometimiento, un verdadero seguimiento. Por eso me parece, queridos hermanos, que es una excelente propuesta analizar la teología de los padres del desierto que nos permiten a nosotros ubicarnos en esta idea de eh, hacia dónde estamos navegando, ¿verdad? Hacia dónde estamos navegando. Estamos sucumbiendo ante la comodidad, ante el evangelio relax, ante ya no sentir conciencia de que estamos pagando un costo por servir al Señor. Bien, tengo unos minutitos, si ustedes me permiten, para decir lo siguiente. Estos personajes llevaron una vida contraria a lo que observaban en los habitantes de las ciudades romanas. Porque imagínense, pues sí, cada uno se deslumbraría por vivir en un palacio, ¿no? Incluso en los jerarcas de la gran iglesia que ya gozaban de tantos favores del poder. Y eso pervirtió demasiado la palabra. Escogieron entonces un camino al que denominaron de desapego, ávidos de encontrar la libertad interior, de experimentar la presencia de Dios y de ser como Cristo. Los hombres y mujeres del desierto lucharon contra sus pasiones y vivieron en permanente alerta contra la ira, el orgullo, la concupiscencia y la impaciencia. Realidades que todos pasamos, ¿verdad? Y que en camino de espiritualidad es lo que tenemos que atacar.
o lo que tenemos que someter, o lo que tenemos que ir transformando día a día, o lo que tenemos que poner bajo la autoridad de Cristo. Así que estos personajes nos enseñan, ¿no es cierto?, que el camino que tomaron no fue un camino fácil. Mucha gente los criticó, mucha gente dijo que no era correcto lo que hacían, pero al final el verdadero motivo que tenían en su corazón se reveló. Y hoy hablamos de estos personajes muchos siglos después, porque fue un motivo sincero. Pudo haber sido el correcto, no, insisto, puede ser muy criticable la decisión de ellos, pero hasta ahora seguimos hablando de ellos como personajes que tomaron la decisión correcta. ¿Quiénes eran estos padres y madres del desierto? Es decir, se les dice así porque eran hombres y mujeres. No solamente fueron hombres que tomaron estas decisiones, sino también mujeres. Y esto es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo cómo las mujeres siempre han estado en la historia como personas que también se arriesgan por Cristo. Y la respuesta eran hombres y mujeres que se apartaron de las compulsiones y manipulaciones de sus sociedades hambrientas de poder para luchar contra los demonios y encontrar al Dios de amor en el desierto. Ujú. Esto eran ellos. Escogieron estas virtudes que ahora se consideran como prácticas o disciplinas espirituales, ¿verdad? La soledad, que es fundamentalísima, ya vamos a hablar sobre ella. El silencio, que a muchos no nos gusta el silencio. Y la oración, ¿verdad? Como una forma de dar testimonio de lo que Jesús significaba en sus vidas. Así que en su peregrinaje nos legaron, nos heredaron una espiritualidad de que 15 siglos después sigue siendo actual, sigue siendo impactante para todos aquellos que buscamos un aprendizaje espiritual. Este peregrinaje nos comunica un mensaje de radicalidad. Hoy necesitamos, hermanos, vidas cristianas radicales, ¿verdad? Con decisiones radicales. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga, querido hermano y hermana? A veces yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo podría obligar, diría yo, o exigir a mi congregación o a ustedes como mis alumnos a decir, dejen todo y váyanse de misioneros o sean pastores o conviértanse en diaconisas o hagan ministerios de amor, de ayuda al prójimo? No sabría cómo decirles, ¿no? O cómo obligarles. Porque cuando yo tomé la decisión de renunciar a todo para seguir al Señor y estar ahora donde estoy, eh, pues nadie me obligó, ¿no? Fue una plena convicción y Dios lo preparó todo. Pero necesitamos decisiones radicales, decisiones que hagan una diferencia y que te hagan sentir pleno en tu seguimiento con Cristo. Que dejes de ser o que dejemos de ser cristianos mediocres, cristianos del montón, cristianos que solamente estemos ahí de espectadores y que nos convirtamos en verdaderos participantes del plan de salvación, de la gracia de Dios, del seguimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, el mensaje de estos personajes fue un mensaje de radicalidad, serenidad, que eso tanto necesitamos. Hoy un mundo violento que grita. Hoy yo fui líder de varias iglesias como sobrevedor, como coordinador de sector, como estuve a mi cargo varios pastores. Era terrible tener que ir a las iglesias a resolver problemas entre los hermanos, porque este ya se peleó con este, porque este ya se peleó con el otro, porque la comisión me llama, ya no queremos a este pastor, queremos que nos cambien, y el pastor ya la agarró contra un miembro de la iglesia. Y es terrible, hermanos, cómo a veces en nuestras iglesias hay tanto grito, ¿verdad? Tanto grito, tanto jaloneo de poder, tantas envidias, tanto eso de que el líder de alabanza se cree más que el que dirige, ¿no? Los ministerios de música parece ser que son los que tienen la exclusividad de cantar con Dios, o porque el predicador tiene mucho conocimiento, es mejor que todos los demás. Vivimos a veces, no digo que en todas las iglesias, ¿verdad?,
contextos donde nuestras congregaciones están encerradas en sí mismas y terminamos gritándonos, ¿verdad? Y terminamos peleándonos y terminamos haciendo bandos y terminamos diciendo estos son los hermanos ricos, estos son los hermanos pobres, ¿no? Estos son los polacos y estos son los morochos, los indios, o la negrada, como a veces he escuchado que varios miembros de iglesia se refieren a los de otro color. Necesitamos recuperar la serenidad, ¿verdad? Que nos da el seguimiento gozoso de Cristo. Y sobre todo, recuperar la honestidad de lo que somos. Que esto fue lo que les permitió a estos hombres ser lo que ellos eran, reconocer quiénes eran, ¿verdad? Hoy, ¿qué es lo que afecta muchísimo a los círculos religiosos? Las apariencias. Aparentamos que está todo bien, ¿verdad? Yo conozco muchas congregaciones que conozco sus realidades internas, pero en los cultos todo está bien, todo es re lindo, todo es amor, todo es paz, todo es tranquilidad. Pero, insisto, se apagan las luces y empiezan a surgir, ¿verdad? Los chismes, los rumores, las críticas. Y vivimos en apariencias. Los líderes de la iglesia, ¿verdad? Ya sean líderes de jóvenes, maestros o maestras de escuelita, ya sean líderes de mujeres, ya sean consagrados, ya sean pastores, quien sea, a veces vivimos tanta la apariencia que es muy fuerte el tratar de ser lo que no somos. Y nos cuesta trabajo reconocer que somos hombres y mujeres que seguimos teniendo muchas tentaciones, muchas, y en muchas ocasiones caemos ante esas tentaciones. Nos cuesta trabajo reconocer que seguimos siendo egoístas, altaneros, ambiciosos, individualistas. Pero como son virtudes, ¿verdad? Que no nos gustaría nombrar en un culto de iglesia, bueno, entonces tratamos aparentar, de aparentar. La honestidad que tuvieron estos hombres y estas mujeres de reconocer sus propias pasiones, la lucha con los demonios, que eso lo vamos a ver también, ¿no? Muy propio de los evangelios, ¿no? De esto que se revuelve dentro de nosotros, como decía Pablo, ¿verdad? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay muchas luchas dentro de nosotros, queridos alumnos, muchas tentaciones, muchas culpas, muchas malas decisiones, que como dije en clases anteriores, nos van a orillar a terminar rompiendo nuestra relación con Dios. Y entonces preferimos ir a esos megas iglesias, ¿no? Que este es un fenómeno que estudia la sociología de la religión, porque hay esas megas iglesias donde hay miles y miles de personas que se reúnen en un estadio y un predicador famoso está allí. ¿Por qué hay esas megas iglesias? Porque la gente le gusta más ir a esos lugares donde puede camuflajearse, donde no se siente tan expuesto, ¿no? Y entonces, ¿dónde va a escuchar un mensaje y decir, bueno, tranqui, no pasa nada? Bueno, no pasa nada, ¿no? Y entonces, evidentemente, como no hay un control, permítame decirlo así, sino que uno se pierde ante el mar de las 10,000, 20,000, 50,000 personas, pues entonces uno no se siente tan expuesto. Por eso que mucha gente prefiere asistir a ese tipo de reuniones porque, insisto, el ruido termina opacando el grito que hay en nuestros corazones de una verdadera transformación, ¿verdad? De una verdadera vida en el Espíritu. Así que en la próxima clase voy a decirles a ustedes tres cosas, tres cositas de esta teología de los padres del desierto. ¿Ok? Tres cositas, tres que me parecen fundamental, que pueden ser necesarias para que hoy podamos nosotros desarrollar una espiritualidad de búsqueda radical de Jesús. Así que, bueno, voy a dejar aquí la clase para no cortar estas tres cosas que vamos a ver de estos personajes. Y podemos tomar un tiempito para charlar. Si a ustedes les queda bien, podemos charlar al respecto. ¿Ok? Bueno.
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, siempre los comentarios son muy enriquecedores, ¿no? Y como les dije también, pueden estar en desacuerdo conmigo. No, no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Ok? Bien. ¿Les movió algo la clase hoy? ¿No se durmieron? Para si se durmieron, pueden ver la repetición después. ¿Qué les dijo la clase hoy? Lucy. Bueno, no solamente que con respecto a lo que escuché de dejar todo a veces y seguir a Dios, voy a contar rapidito, así no saco mucho tiempo a los demás. Conozco un testimonio muy lindo de una joven que ella empezó a ir a la iglesia y cada vez se iba enamorando más y más de Dios. Pero ¿qué pasaba? Los padres de ella no estaban de acuerdo con eso. Y ella sí, ella quería ir a la iglesia, ella quería hacer la voluntad de Dios, todo eso, pero los padres no. Y ellos tenían muchísima, muchísima, muchísima plata, eran re de plata. Y, y bueno, a los padres se les ocurrió ofrecerle un viaje a la hija para que recorra el mundo y así se olvide de esa idea que ella tenía en la cabeza de Dios. Bueno, ella aceptó el viaje y se fue, hizo el viaje por el mundo, pero lo que ella hizo fue que en cada lugar del mundo, ella fue en las iglesias de cada lugar del mundo. Y así fue más y más acercándose a Dios. Y cuando ella volvió del viaje y los padres le preguntaron eh, si sigue todavía con la idea de seguir a Dios, y ella dijo que sí. Bueno, entonces lo que hicieron ellos es organizar una fiesta, una terrible fiesta, grandísima. Estaban muchísimas personas de plata, famosos, todo eso. Y ahí el padre agarró el micrófono y empezó a hablar y contarle a las demás personas de la decisión equivocada que tuvo la hija, de elegir el camino a Dios, seguirle a Dios, servirle a Él. Y ahí el padre le dijo que le da la última oportunidad, enfrente de todas las personas que había, de todos los invitados, le da solamente una y última oportunidad para que ella pueda decidir, o Dios o todas las riquezas que ella tenía, los bienes, todo lo que poseían sus padres. Y bueno, a lo lejos había un hermoso piano, así en la fiesta, pero retirado, un hermoso piano re grande, blanco, re lindo, y la chica tocaba el piano. Y lo que hizo la chica fue dirigirse hacia el piano y empezó a cantar el himno Prefiero a mi Cristo que el vano oropel. La verdad que a mí me reimpactó ese testimonio y fue muy lindo y importante la decisión de la hija con respecto a eso, que prefiere a Cristo y no todos los bienes y las riquezas que tenía. Bueno, gracias, Lucy. Creo que sí, sigue habiendo muchos testimonios, ¿no? De personas con decisiones radicales, ¿no? De acciones radicales. Muchas gracias por el testimonio que viene a ilustrar muy bien que sigue habiendo, ¿no? Este impacto en personas. ¿Alguien más? Yo, hermano, Sí, Sabi. creo que la parte que más me quedó como sonando fue que porque tenemos que pretender que todo está bien, ¿no? Y siempre poner esa imagen de los que estamos en la iglesia es porque todo nos está saliendo bien, porque Dios nos bendice, nos ayuda, y siento que esa es una idea de una espiritualidad desde arriba, de que todo súper bien y que nos portamos bien, entonces Dios nos bendice y que ahí no nos podemos equivocar porque los hijos de Dios eso no es una buena imagen de un cristiano. ¿Y por qué nos cuesta tanto de pronto mostrar y dar la cara de, no, no estoy bien, me siento mal, tengo este problema, estoy luchando con eso, con lo otro? Que es la realidad, porque no dejamos de ser seres humanos. Somos, yo creo que si podemos decir, los más pecadores porque sabemos
todo lo que no debemos hacer y creo que eso nos cuesta más tal vez que una persona que no conoce de Dios y hace lo que está mal y no siente remordimiento. Yo creo que al contrario nosotros sí, cuando sabemos que algo está mal, nos pesa muchísimo haberlo hecho mal y porque entonces de pronto esa parte de mostrar realmente que somos humanos y nos equivocamos y no tomar a Cristo tan a la ligera, así como tan, de ir solo a la iglesia y participar en las cosas chéveres y si me presenta algún sacrificio, entonces no, porque muy temprano, porque muy tarde, porque es que tengo tos o porque me estoy estornudando mucho, entonces me voy a enfermar. Y yo creo que todos hemos escuchado de pronto personas así o de pronto nosotros mismos hemos caído también en eso de solo que sea cómodo, ¿no? Yo me acuerdo, un hermano una vez decía que nos gusta tener la silla bien calientica y que esté cómoda, que no me duela la espalda y cuando se acaba el culto ya. Pero entonces pensar en el enorme sacrificio que Cristo hizo, tiene que hacernos pensar que nosotros también tenemos que sacrificar cosas. Si queremos vivir como Él, algo tiene que costarnos porque Él le costó mucho lo que hizo por nosotros. Entonces, pues a mí me hace reflexionar mucho y pensar mucho en todo esto y también la Ujú. parte de lo bonito de, pues, de los padres del desierto, ¿no? Tomar ese sacrificio de irse allá, algo muy radical, pero como por salvar la fe, ¿no? Y no dejarla contaminarse de toda esa influencia que estaba teniendo el entorno. Entonces, mucho que reflexionar. Gracias, Abdi. Gracias. Rescato entonces con tu comentario lo que dije en la clase. Creo que todos los días tenemos que pensar y decir, ¿qué me costó hoy seguir al Señor? ¿No? ¿Qué me costó? Y digo, sin llegar a esa teología del flagelo y del masoquismo espiritual, que no se trata de eso, pero sí de decir que de ti ha renunciado, está renunciando con tal de seguir al Señor. Y cuando hablo de seguir al Señor no significa, ya lo voy a ver en la otra clase, ¿cuál sería nuestro desierto hoy? Porque evidentemente no es que los animaría a decir, bueno, vendan todo y váyanse al desierto de Atacama o al desierto del Sahara o qué sé yo. Pero hoy hay un desierto, que eso se los voy a explicar la próxima clase. Gracias, Abdi. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo que quiera? Sí, Alcides, adelante. Hablando del desierto, justamente a nosotros nos tocó venir aquí en este lugar donde estamos y fue Dios el que nos trajo acá, eh, porque Él nos mostró a través de un sueño y está pasando exactamente todo eh, lo que Él nos mostró y bueno, mirando alrededor de este lugar hace unos días fuimos a un lugar alto, un mirador que hay acá. Y es un valle que está rodeado de desierto. Y justamente Dios nos trajo acá, en un lugar que está atrás del desierto. Alrededor nuestro es todo desierto y bueno, estamos lejos de todo, de la familia, de la iglesia, de todo. Como que el Señor nos apartó de tal manera y bueno, ahora tendrá algún propósito para nosotros o algo. Y, y bueno, sentirnos muy identificados con esta clase y con esa teología de los padres del desierto porque lo estamos viviendo de cierta forma. Muy bien, gracias, Y gracias, ahí creo Alcides. que entraría Perdón, la parte perdón, Rocío, perdón, dejar sí. todo, familia, iglesia, bienes, todo porque bueno, Dios nos mostró y dijimos, bueno, vamos a ir. Ujú. Ya bueno, y ahí estamos. Por ahí uno no entiende, pero bueno, ya Dios nos irá guiando y nos irá mostrando cuál Ujú. es el propósito que Él tiene con nosotros.
Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que cuando Dios muestra el propósito, Él lo, lo va clarificando. Y sé que si el Señor tiene un propósito para sus vidas, lo hará, lo hará. Así que hay que seguir orando para que Dios clarifique ese propósito. ¿Ok? Dios los bendiga. Nahuel, Bueno, a mí también me tocó la parte del desierto, pero de un punto de vista de que es tal vez similar a lo que ellos estaban compartiendo, porque en ese momento dicen en el desierto de forma literalmente que se fueron al desierto, que se apartaron de esa sociedad, y a nosotros también nos puede dar una referencia a nosotros mismos. O sea, muchas veces nosotros estamos en constante movimiento, haciendo, vamos a hacerlo muchas cosas, y no tenemos ese momento posta de irnos al desierto, podríamos decirle, de dejar todas nuestras actividades de lado, nuestros compromisos y apartarnos y tener ese momento de soledad con Dios, que eso es algo muy, muy importante. Yo, para dar un testimonio, allá en San Pedro yo tenía y tengo muchas, podríamos decir, muchas responsabilidades, que algunas que no me incumben, que básicamente hacía y hago muchas cosas para los demás, y como que desarrollándome a mí personalmente, es como no tenía ese tiempo, no tenía el lugar, y, y en base a todas las cosas que tenía que hacer, que eran principalmente para la familia, para mi familia, para la iglesia, casi no me podía formar yo personalmente, vamos a decirlo. O sea, no me daba ese tiempo de ver, de hablar posta con Dios. Era como, bueno, voy a leer un poquito y me voy a dormir porque mañana tengo que hacer esto y así. O sea, y es terrible. Y, y ahora, por ejemplo, las veces que vengo acá a Mendoza, a lo de mi novia, es como, es todas esas responsabilidades, todas estas cosas, es diferente. Yo le digo acá es muy tranquilo para mí, porque en largo el día que yo tenía que hacer una cosa, que tenía que ayudar a mis padres, que tenía que buscar a mi hermana, a mis sobrinos, demás, que hacer mis trabajos, era como que no tenía ese tiempo de sentarme así, y bueno, hoy voy a tener un momento de Dios, voy a leer tranquilo, no sé, tengo una hora y voy a pasar ese momento. Era como que siempre tenía eso en la mente. Y ahora, como ellas compartieron, de venir al desierto, acá, bueno, acá también en San Rafael antes era un desierto. Eh, y ahora también es un lugar re aislado, o sea, es aislado de mi familia, o sea, 2000 kilómetros de acá a mi familia, de la iglesia y demás. Más bien acá sí tienen los cultos virtuales, pero es una oportunidad que yo también lo veo, de formarme a mí como persona. O sea, no digo, no dejando de Dios al lado, sino en poder formarme yo, en poder tener ese desierto y acercarme más a Dios. Por ejemplo, ahora me da la oportunidad de estar en el seminario, de poder eh, participar en estas clases, y es algo, una gran bendición, un gran reto, pero es una gran oportunidad que nosotros podemos tener en cuenta, y apartarnos nosotros de las cosas del mundo, de las obligaciones, de como tenía, como hicieron básicamente lo que estuvimos viendo, que se apartaron de la sociedad, de sus costumbres y demás, y buscaron de luchar con los demonios o con las cosas, pero de buscar más a Dios, de buscar de su amor, de su presencia. Eso lo quería aportar. gracias, gracias, Nahuel. Sí, me parece que ya la próxima clase, porque todos decimos, bueno, está bueno estar en nuestros desiertos, algunos están de manera física, ¿no? Están en estos lugares hermosísimos. Este, la pregunta es decir, bueno, ¿y ahora que estoy en el desierto, qué hago? ¿No? Es como decía Alcides, buscar el propósito de Dios, ¿no? Como decía Rocío, ¿y ahora qué? Ya estoy acá, y ahora eh, estoy acá para hacerme sentir bien, solo para pensar en mí, y como lo vamos a ver, es muy desafiante lo que esta gente hizo en el desierto. O sea, no se fueron al desierto a tomar un coco frío, ¿verdad?
fue muy desafiante para ellos el desierto y evidentemente lo será también para nosotros. Ahora, el gran desafío, como decía Nahuel, ¿no? Nos toca a todos es ¿qué va a pasar cuando volvamos a a los lugares donde tenemos que estar, ¿no? Donde tenemos todo un ajetreo, tenemos toda una rutina. Ese va a ser el verdadero desafío de decir, bueno, como les dije, los padres del desierto hacen la huida con retorno, ¿no? O sea, van al desierto para retornar, a impactar a la sociedad y ser diferentes. Así que por eso es interesantísima esta espiritualidad de esta época. Me parece fundamental, por eso lo traigo a la clase, para que reflexionemos sobre eso. ¿Ok? Bueno, gente linda, pues entonces, si no hay ningún otro comentario, lo dejamos aquí. Perdón. Sí, sí, Cintia, perdón. Que ante la sociedad está mal visto el dejar todo, o porque dice alguien, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, entonces como que te marcan mucho en las sociedades de ese tema sería. Claro, porque como dijimos, ¿no? Hay mucha gente que cuando uno toma una decisión radical por Cristo, la gente no lo va a entender, te va a decir, sí, pero qué pavo que sos, ¿cómo que vos vas a hacer eso? Y no, pero cada uno vive su propia espiritualidad, es lo que digo, cada uno vive su propia espiritualidad. Y cuando vos sentís que es propósito de Dios, y bueno, hermano, ya el tiempo te dirá si era propósito de Dios o vos te equivocaste, ¿verdad? Porque a veces sucede, que a veces uno piensa algo y no, pero cuando las cosas se van dando, cuando las puertas se van abriendo es propósito de Dios. Porque cuando Dios envía, Dios paga, ¿verdad? En México hay un dicho que dice, el que invita paga. Así que si Dios los invita a ustedes a buscar su propio desierto para hacer cosas para Cristo y vivir apasionadamente por Cristo, Él va a proveer. Por supuesto que va a proveer. Claro que va a proveer, sin duda alguna. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pues gente linda, deseo que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en predicación y el miércoles seguimos con esta clase. ¿Está? Bueno, Dios les bendiga, saludos y paz para todos ustedes.